Bueno, vamos a empezar a hacer el ejercicio. ¿Sí? Voy a empezar de nuevo. Calcula la aceleración del sistema del dibujo suponiendo que no hay en el suelo. ¿Cierto? Hay un plano inclinado y un cuerpo que mueve en el eje vertical. Perfecto. Tenemos el primer cuerpo. ¿Qué fuerzas tiene este cuerpo? ¿Qué fuerzas ubicaste? David, ¿no le ubicaste fuerzas? No tengo idea. ¿No? Bueno, es No, igual que en el primer profe, video. no fui capaz de realizarla porque no sé qué tema es. Exactamente igual que en el primer video. Tenemos una normal que está en contacto con una superficie, ¿cierto? Si la superficie es así, la normal es así, perpendicular a la superficie siempre. ¿Sí? Tenemos un peso hacia abajo, porque el peso siempre está hacia abajo, y todos los cuerpos tienen peso. Y hay además una tensión, porque hay una cuerda. No tenemos, hasta el momento no tenemos una fuerza porque dice que no hay fricción. Entonces vamos a decir, esta es la normal, este es el peso, y esta es la tensión, ¿cierto? Esto es para el primer cuerpo. Vamos a mirar el siguiente cuerpo. El siguiente cuerpo tiene peso, voy a tratar de dejar por lo menos desde que se acabe el zoom, la mayor parte. Tiene un peso hacia abajo y tiene tensión hacia arriba, ¿cierto? Acuérdense que siempre que hay cuerdas hay tensión, ¿no? La tensión hacia arriba. Y la tensión siempre sale del cuerpo. Acá hay peso y acá hay tensión. ¿Listo? Ahora, miremos quién tiene componentes, ¿vale? Voy a ubicar el eje de coordenadas aquí. Este es el eje de coordenadas. Listo. Este es el eje de X. Acuérdense lo que les dije, remarqué muchísimo en el primer video. Siempre que haya un plano inclinado, ¿cierto? Siempre que tenga un plano inclinado, el cuerpo que esté sobre ese plano, el eje de coordenadas también lo inclino. ¿Por qué? Podría dejarlo normal, pero es más sencillo inclinarlo porque de esa manera menos fuerzas tendrán componentes. ¿Listo? Miren, la normal quedó sobre el eje Y, este es el eje Y, este es el eje X. Y la única fuerza que no tiene componentes, que tiene componentes es el peso. ¿Sí la ven acá? Ah, entonces vamos a sacarle en un color verde las componentes del peso. Voy a usar esta, ustedes pueden usar el ángulo de 60 o pueden usar el ángulo de 30, como quieran. Voy a cerrarla aquí. Estas serían las componentes del peso. Componentes, recuerden vectores. Componentes de un vector es como la sombra o la parte de esa fuerza que está sobre el eje X y sobre el eje Y, ¿listo? Tienen que formar siempre triángulos rectángulos entre ellos. ¿Sí? Entonces, esta es la fuerza en X, ¿cierto? Perdón, peso en X. Y esta será peso en Y. ¿Listo? ¿A qué son iguales esos pesos? Depende, si ven que este triángulo, miren este triángulo, voy a usar un lápiz para que ustedes lo vean más claro. Miren este triángulo, y me dicen cómo se parece a este triángulo. Al que tiene ángulo de 60, ¿sí, cierto? Es igual, es el mismo. Es como si tuviéramos el triángulo, y lo subo un poquito, lo bajo, pero el ángulo sigue siendo el mismo. ¿Sí? Ah, entonces, ¿cuál es el ángulo que va aquí? 60. ¿Para qué saco el ángulo ahí? Porque yo necesito saber a qué son iguales las componentes. Para 60, ¿quién es el cateto opuesto? Voy a sacar ese triángulo aquí para que no nos confundamos. Esto es lo que tengo yo. Bueno, más o menos. Eso es lo que yo tengo. Tengo que esto es PX. Ahí no me quedó tan cuadrado, pero es ese. PY. Y esto es P, ¿cierto? Ese es el triángulo que se está formando. Este es un ángulo de 60. Por lo tanto, el cateto opuesto es PY. Entonces, PY será igual a P por el seno de 60. ¿Sí? El que esté con el cateto opuesto va con seno. ¿Vale? Y el que esté, entonces, ¿cuál queda? Pues coseno, ¿cierto? El que esté con cateto adyacente va con coseno. Esto es el trigonometría. ¿Por qué? Porque seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Ya viene, ¿listo? Coseno de 60. ¿Listo? Es como la primera parte, sacar quiénes están en X, quiénes están en Y, y quién tiene componentes, ¿vale? Y lo que empiezo a hacer ahora es hacer sumatoria de fuerzas. Por lo menos yo quiero dejar establecida la sumatoria de fuerzas. Voy a hacer sumatoria de fuerzas.
No voy a hacer sumatoria de fuerzas en Y para este cuerpo. ¿Por qué? David, ¿por qué no? ¿Por qué no es necesario hacer sumatoria de fuerzas en Y? ¿Será que es importante hacer sumatoria de fuerzas en Y para este cuerpo? No, ¿cierto? ¿Dónde se mueve el cuerpo? No. En el eje X. ¿Cierto? El cuerpo en el eje Y no tiene nada. No, sería importante buscarla, hacer sumatoria de fuerzas en Y si hubiera fuerza de rozamiento. ¿Sabes por qué? Porque la fuerza de rozamiento es igual a mu, que es el coeficiente de rozamiento, por la normal, ¿cierto? Entonces, para conocer la fuerza de rozamiento, necesito conocer el valor de la normal. Y para conocer el valor de la normal, tendría que hacer sumatoria de fuerzas en Y. Como acá no hay rozamiento, pues entonces no gasto tiempo en eso, ¿sí? Entonces, sumatoria de fuerzas en X. Positivas las que van hacia dónde. Positivas, siempre uno escoge que sea positiva hacia donde se mueva el cuerpo, ¿sí? Así ustedes por intuición digan, a la derecha, bueno, pueden ponerlo. Lo que pasa es que va a cambiar el signo, pero no pasa nada, ¿sí? Yo digo, bueno, el cuerpo lo más lógico que pasaría es que el cuerpo se deslice, ¿cierto? Se vaya hacia abajo. Ah, entonces positivas las que vayan hacia allá, ¿listo? Entonces, ¿quién va hacia allá? Miremos acá, es aquí. Hacia allá va peso en X, ¿sí la ven? Hacia allá bajando va peso en X. Y hacia el sentido contrario va tensión. Ah, entonces yo puedo decir que la sumatoria de fuerzas en X, ¿qué es sumatoria de fuerzas en X? Escoger las fuerzas que están en X y sumarlas. Sumarlas o restarlas de acuerdo si son positivas o negativas, ¿vale? Peso en X menos tensión, menos porque acuérdense que tensión va para el otro lado, ¿no? Es igual a la masa 1, que es 20, voy a ponerlo de una vez, ¿sí? La masa 20 de los dos cuerpos, por aceleración que es la misma. Pero resulta que ustedes ya saben que peso en X es lo que está ahí en la pantalla. Peso por coseno de 60. Sí, sí. Entonces será peso por coseno de 60 menos tensión igual a 20A. Listo. Pero peso a qué es igual. En el primer video les dije masa por gravedad, ¿cierto? Ah, bueno, entonces ya, Sí. masa por gravedad, lo que estoy haciendo es reemplazar por el coseno de 60 menos tensión es igual a 20A. Ay. Que me quede, bueno, va a hacerlo acá al lado. ¿Listo? Y tengo esos valores, sí. La masa es 20. Gravedad, en este caso voy a tomar que es 10. Ustedes pueden tomar que es 9,8, como quieran, ¿vale? 10 por el coseno de 60 menos t igual a 20A. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Multiplicar todo eso que está ahí. Entonces 20 por 10 por el coseno de 60. Entonces primero saco el coseno y le digo por 20 por 10. Me da 100. ¿Listo? Entonces sería 100 menos t es igual a 20A. Listo, hasta ahí llego. ¿Por qué? Porque no hay más. ¿Sí? Tengo dos variables, tensión y aceleración. Hasta ahí llego. Cuando paro en una forma, en una ecuación, entonces ahí me voy a mirar el otro cuerpo. ¿Listo? Y puedo decir que esa es la ecuación 1. Vamos a ver si alcanzo a hacer la ecuación 2. Miremos este cuerpo rápidamente. El cuerpo tiene tensión, tiene peso. ¿Dónde sumatoria de fuerzas? Pues en Y, porque no hay fuerzas en X, ¿cierto? ¿Vale la pena hacer sumatoria de fuerzas en X? No. No hay fuerzas en X, simplemente. Entonces voy a decir que sumatoria de fuerzas en Y es igual a, como el cuerpo el movimiento tiende a que él baje, ¿cierto? Él tiende a bajar, positivas las que van bajando, ¿vale? Peso menos tensión que va en el sentido contrario al movimiento es igual a la masa 2, que también es 20 por la aceleración, ¿cierto? El peso es peso de ese cuerpo, ¿no? En este caso son iguales, pero puede que no. Peso es masa por gravedad, ¿cierto? Menos tensión igual a 20A. Es decir, que me daría 200 menos T es igual a 20A. ¿Sí? ¿Volvimos a parar ahí? Sí, porque no tengo más datos, ¿cierto? Tengo 12. ¿Qué pasó? ¿A qué llegamos? Tengo dos ecuaciones con dos incógnitas, la ecuación 1 y la ecuación
2. Acá para la física. Acá se vuelve álgebra. Tengo que hacer sistema de ecuaciones. ¿Sí? Puedo hacer igualación, puedo hacer sustitución, puedo hacer lo que despeje, bueno, como ustedes quieran. ¿Vale? Me queda un minuto. Voy a despejar esta. Tensión es igual a 100 menos 20A. Y la voy a reemplazar. Reemplazar en 2. En lugar de tensión escribo esto. ¿Listo? Entonces me quedaría 200 menos tensión, pero tensión es 2. menos 2A, ¿cierto? Listo. Igual a 20A. Voy a dejar hasta ahí porque se me va a cerrar. Entonces ustedes me van a dar el valor de A y de T. Ya llegamos acá. ¿Sí? Entonces me van a dar el valor de la aceleración y de la tensión. ¿Cómo despejo acá? Mucho cuidado que acá hay un menos antes de un paréntesis, ¿no? ¿Qué queda? Queda 200 menos 100 más 2A, ¿no? Igual a 20A. Acuérdense que si hay un menos antes de un paréntesis, se cambian los signos, ¿no? Ahí que nos queda despejar A. Las A pueden pasar a la derecha, ¿cierto?